Ya está en Bogotá la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para instalar lo que es el Comité Nacional de Participación y específicamente para iniciar oficialmente lo que va a ser el cese al fuego bilateral con el gobierno de Gustavo Petro, con el Estado colombiano, como se ha acordado en La Habana en las últimas semanas. Nos encontramos hoy con el comandante Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Paz del ELN en La Habana, donde se encuentran en diálogos con el gobierno nacional. Comandante Beltrán, bienvenido a la revista Raya, a esta entrevista. Bueno, mi saludo a ustedes y a su audiencia. Nos alegra mucho estar aquí en Bogotá hoy. Viene la mayor parte de la delegación de diálogo nuestra y el objetivo es mostrar un voto de confianza, un espaldarazo a cumplimiento de los acuerdos firmados. Entonces vamos a estar aquí en el inicio de todo el proceso de participación. Se acaba de conformar un comité muy robusto, 81 personas, 30 sectores, que va a ser una pedagogía muy grande en toda Colombia, y a nosotros nos parece que eso es una muestra muy importante de lo que hemos dicho siempre. La participación de la sociedad es el corazón de este proceso. Esto es algo más allá que un diálogo de dos. Entonces, lo que se va a hacer el jueves es lanzar ese comité. Empecemos, comandante Beltrán, con los compromisos de las partes respecto a este cese al fuego. ¿Cuáles son específicamente esos compromisos que debe tener en cuenta la sociedad civil en los territorios para que se cumpla el cese al fuego? Este cese ha tenido una arquitectura muy minuciosa. Se acaban de firmar en La Habana 10 protocolos de cómo va a ser ese cese. Y va a tener un mecanismo de verificación y veeduría liderado por Naciones Unidas y la Iglesia Católica. O sea, lo que va a contar aquí es que queremos cumplir, pero además si hay incidentes va a haber una autoridad que va a estar atenta a prevenir esos incidentes y a resolverlos cuando haya. ¿Qué busca el cese? El cese busca rebajar la intensidad del conflicto, llevar alivio humanitario a muchas regiones, pero a su vez también crear un clima para que haya la participación de la sociedad. Por eso es el cese. Y en ese sentido, ¿hay riesgos? ¿Cuáles son esos riesgos que ustedes miran más latentes que afronta el cese al fuego a partir del jueves 3 de agosto? A nuestro juicio hay, dijéramos, dos amenazas. Una en el terreno, porque en muchas regiones donde nosotros estamos, pues está el clan del Golfo, hay bandas, hay otros grupos, y no necesariamente esos grupos están de acuerdo con las propuestas de paz. Entonces van a seguir habiendo hostigamientos, hostilidades hacia nosotros, hacia las comunidades, y por eso nosotros hemos dicho de que este cese mantiene las operaciones defensivas nuestras. Esa es la primera amenaza. Y la segunda es que en general en Colombia siempre hay un grupo de personas que no quiere la paz. Por ahí en los años 80, en la época del presidente Belisario, se decía que hay enemigos agazapados de la paz. Por ahí siguen. Entonces siempre buscarán ponerle palos en la rueda, enredar. Entonces contamos con eso, que no todos están de acuerdo con que haya una búsqueda y construcción de la paz. Justamente los sabotajes que ya ha vivido este cese al fuego sin que se inicie el cese al fuego. Hemos visto comunicados falsos a nombre del Ejército de Liberación Nacional, pero también hemos visto que se ha dicho sobre atentados que ustedes no han reconocido. Incluso se ha llegado a mencionar que el ELN amenazó a una candidata presidencial en Venezuela. ¿Qué decir de estos hechos falsos que se han dado alrededor previamente al cese? Hay gente que no quiere que la paz avance. Nosotros venimos aquí a Bogotá a darle fuerza al inicio del cese y al inicio de la participación. Y previo a esto ha habido comunicados apócrifos, cosas que se nos atribuyen sin nosotros ser. Y por tanto nosotros pues ante cada cosa de esas pues las aclaramos. Pero lo que muestra es grupos de personas que lo que quieren es meterle paro en las ruedas a esto. Entonces, esto pues lo conocemos, no nos distrae para seguir cumpliendo y vamos buscando que la gente comprenda de que es gente que no quiere que la paz avance. ¿Cuál será ese papel de la sociedad civil
para que se vigile ese cese al fuego y que sea un éxito, quizá hasta al final, enero del 2024? El mecanismo de veeduría y verificación, que está en manos de Naciones Unidas e Iglesia Colombiana, va a tener en todas las partes de Colombia lo que se llama una veeduría social, que es una red de organizaciones sociales que están en el territorio, que se convierten en una especie de monitores permanentes, y cuando vean que va a haber un peligro, un problema con una comunidad, un líder, los reportan a la veeduría y los reportan a las partes. Entonces se está montando un sistema de alertas con las mismas comunidades para evitar incidentes, que si hay algún problema se actúe rápido, se esclarezca, y si es algo en las partes, pues que se aclare para que no haya problemas. Entonces esa veeduría social va a ser la joya de la corona para el cumplimiento del cese. ¿Estamos en la vía de construir el cese al fuego definitivo o cómo ve usted este inicio de este cese al fuego histórico? Con el gobierno quedamos claros de que estos 6 meses de cese cubrían un grupo de acciones en las que estamos de acuerdo para dejar de hacerlas tanto el gobierno como nosotros. Y eso quedó escrito en los protocolos. En un protocolo que en concreto se llama acciones específicas. Y lo que no está incluido ahí lo vamos a seguir discutiendo en la mesa en previsión de acordarlo para un posible prórroga en 6 meses de este cese. O sea, que esperamos a que arrancamos ahora con una cuota inicial, pero sigue la discusión sobre los puntos que no hay hasta que logremos acuerdo y que en un futuro podamos incluirlos en nuevas fases del cese. En entrevista con María Jimena Duzán, el presidente Gustavo Petro afirmó que no tener el poder completo del Estado, sino un pedazo que es el gobierno. ¿Qué confianza les da a ustedes llegar a un acuerdo con un gobierno de este tipo como el de Gustavo Petro en este momento? El gobierno es progresista, quiere hacer reformas, pero hay un régimen que se opone. El régimen pues son partidos tradicionales, grandes empresarios, multinacionales, algunas potencias extranjeras. Entonces, para ellos el país está bien porque les va bien, pero para la gran mayoría que vive la crisis de todo tipo, económica, política, humanitaria, quiere que haya cambios para que la gente esté mejor. Entonces hay un choque de una gran mayoría que quiere que esto cambie para que la gente viva bien, y hay una minoría que no quiere esos cambios. Entonces ese choque lo vive el presidente, lo vive no solamente en el Congreso, lo vivimos también en la mesa. Entonces nosotros somos conscientes de eso, de que hay una gran mayoría que quiere que esto avance y hay una minoría que se atraviesa, pero la democracia es eso, ¿no? Hay que hacerlo de la mayoría. ¿Cómo cree que se puede ampliar la participación en la mesa para comprometer al establecimiento colombiano más allá del gobierno que representa hoy Gustavo Petro? Los problemas de Colombia van a tener solución en la medida de que la sociedad se organice, se movilice y haya presión social. ¿Cómo se resuelve la corrupción? Con presión social. No con procuradurías o contralorías, no es con presión social. Lo mismo, que hay que evitar que sigan matando a los líderes. Tenemos que organizar las comunidades para que se protejan, para que haya alertas. Entonces, es la participación de la gente la que va a llevar a que los que no quieren que hayan cambios en Colombia se sientan presionados. Ellos a las buenas no van a cambiar, hay que presionarlos. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con el comandante Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Paz del ELN en La Habana, Cuba, hoy llegando aquí a Bogotá para instalar lo que es el Comité Nacional de Participación y el inicio oficial del cese al fuego bilateral entre el ELN y el Gobierno de Colombia.